Les ofrecemos la siguiente historia. Me echaron del coche, porque mi suegra dijo que en el asiento de atrás viajaría el perro. Yo sonreí vendí al jalé. Cuando volvieron, las palabras del guardia de seguridad hicieron que toda la familia se quedara helada. En la mañana, Alba fue empujada sin contemplaciones por su propio marido fuera del coche en medio de la carretera para cederle el fresco sitio al perro. Pero la familia de su marido no sospechaba que ese había sido el error más caro de sus vidas. En los 4 días de su ausencia, el chalé valorado en 5 millones de euros se evaporó discretamente. Los terribles secretos de la caja fuerte fueron revelados, y se puso en marcha un plan de venganza a sangre fría. El día de su regreso no les esperaba una deliciosa cena, sino un verdadero infierno en la tierra. ¿Qué hizo Alba para que la familia traidora se quedara sin nada y cayera de rodillas? Madrid. Mañana. El débil sol invernal apenas se abría paso entre las nubes, presagiando un día gélido típico de la capital. En la exclusiva urbanización de La Moraleja, reinaba un silencio tan profundo que se podía oír cómo la escarcha crujía bajo las patas de los gorriones en las ramas nevadas de las lilas junto a la cancela. Soy Alba, 32 años, directora comercial de un importante grupo de alimentación. Secándome el sudor de la frente, sacaba 2 enormes maletas de la casa al patio, para prepararnos para este viaje de 4 días de toda la familia a Tenerife, por las vacaciones de Navidad. Tuve que levantarme a las 5:00 de la mañana. Me había encargado de todo, desde táperes con comida casera y botellas de agua, hasta pastillas para el mareo y caramelos de menta para mi suegra. Cada año lo mismo. Era más una gobernanta de alto nivel que una nuera y esposa, pero lo sobrellevaba, pensando que eso era la felicidad familiar. El imponente SUV blanco de 7 plazas estaba aparcado majestuosamente en el patio. Hacía solo 2 semanas, justo antes de Año Nuevo, que había terminado de tramitar los papeles de este coche. La cuota mensual del crédito se comía casi 1/3 de mi sueldo. Miré el vehículo con anticipación. Este año, yo misma llevaré a la familia. Sería mucho más cómodo que apretujarse en el tren, como en años anteriores. El maletero ya estaba abierto, pero por dentro estaba a reventar de cajas de poliestireno y maletas de mi suegra y mi cuñada. Fruncí el ceño, intentando en vano encontrar un resquicio para meter mi equipaje. Sus cosas estaban empaquetadas como si no se fueran de vacaciones unos días, sino que emigraran. Bueno, lo pondré de momento en el asiento de atrás, murmuré, arrastrando la maleta hacia la puerta trasera. La puerta del coche se abrió, y una sonrisa cansada se congeló en mis labios. El asiento central, el más espacioso, donde planeaba echar una cabezada después de los ajetreados días prenavideños, estaba completamente ocupado. Begoña, mi suegra, estaba sentada junto a la otra ventanilla, abanicándose con una revista con cara de pocos amigos. A su lado, Laia, mi cuñada de 25 años, con auriculares, absorta en la pantalla del teléfono. Pero lo que hizo que se me helara la sangre fue lo que quedaba en medio. Allí, despatarrada con aire indolente sobre la lujosa tapicería de cuero color crema, yacía Perla, la caniche rojiza de Laia. La perra estaba acomodada sobre un enorme cojín de terciopelo, ocupando el espacio de un adulto. Sus 4 patas estaban cómodamente estiradas, disfrutando claramente de la vida. Me quedé paralizada, todavía agarrando el asa de la maleta. Begoña. Laia. ¿Por qué os habéis sentado así? ¿Y dónde está mi sitio? Pregunté, tratando de mantener la calma, pensando que solo estaban bromeando, o que aún no habían terminado de colocar las cosas. Begoña me miró por encima de las gafas, que se le habían deslizado hasta la punta de la nariz. Su voz era áspera, como papel de lija sobre madera. No hay sitio en el coche. Abre los ojos. ¿No lo ves? Laia ha llenado todo el maletero con sus modelitos para las sesiones de fotos y regalos para sus parientes por parte de madre. No hay más espacio. Pero, Perla, señalé al perro. ¿Por qué está el perro en mi sitio? ¿Que se siente en el suelo o en el maletero en su transportín? Laia se quitó inmediatamente un auricular e hizo una mueca, como si hubiera dicho algo terriblemente ofensivo. Alba, ¿eres rara o qué? Perla es una perra de raza. Le estás sugiriendo que se siente en el suelo sucio. ¿Y si se asfixia en el maletero? Se marea. El veterinario dijo que debe estar tumbada en un lugar ventilado, para que le dé el aire acondicionado. Así no vomitará. No seas tan cruel con los animales. Me quedé estupefacta. ¿Cruel? Yo me mato a trabajar para pagar este coche. Pago la gasolina. Financió completamente este viaje. Y me llaman cruel por querer sentarme en mi propia propiedad. Me volví hacia el asiento del conductor. Mateo. Mi marido.
Había permanecido en silencio. Todo este tiempo, estaba ajustando el retrovisor, tamborileando con los dedos en el volante y evitando mi mirada a toda costa. Mateo, si se haría algo. Tu mujer está aquí de pie mientras un perro está sentado ahí. ¿Te parece normal? Mateo se sobresaltó y me miró con una expresión de tormento. Siempre había sido así. Ante su madre y su hermana, se encogía como un cangrejo sin pinzas. Venga, Alba, balbuceó. De verdad que no hay mucho sitio en el coche. A mamá ya le cuesta. Necesita estar cómoda. Y Laia mima demasiado a su perra. Entiéndelas, por favor. ¿Entenderlas? Repetí, sintiendo que el pecho estaba a punto de estallarme. ¿Y qué propones? ¿Que viaje en el techo? Mateo tosió, evitando mi mirada penetrante. Quizás. Podrías ir en tren. Seguro que todavía hay billetes en el AVE a Málaga, y de ahí un vuelo a Tenerife. O, ¿sabes qué? Quédate en casa. Al fin y al cabo son fiestas, hay robos por todas partes. No estaré tranquilo si la casa se queda vacía. Te quedas. Y de paso, descansas. En Tenerife ahora hay multitudes. Solo te cansarás. El aire a nuestro alrededor se congeló. El silencioso silbido del viento invernal en las ramas de repente se volvió ensordecedor. Miré al hombre al que durante 5 años había llamado mi marido. 34 años, un administrativo con un sueldo de miseria. Todos los gastos de la casa, grandes y pequeños, desde una bombilla hasta las medicinas de su madre, recaían sobre mí, y ahora, delante de su madre y su hermana, me estaba excluyendo de las vacaciones, colocándome por debajo de un animal doméstico, y convirtiéndome en una sirvienta gratuita. Begoña chasqueó los labios, asestando el golpe de gracia. Mateo tiene razón. Quédate en casa. En fiestas venían invitados. Vi lo descuidadamente que los atendiste. De paso, limpias la cocina, frotas bien los santos. El viaje solo son gastos extra y aglomeraciones. Nada bueno. Está decidido. Vámonos, hijo, o llegaremos tarde. Laia cerró la puerta apresuradamente, como si temiera que yo irrumpiera y sacara a su perra. Aún tuvo tiempo de volverse y sonreír con sorna. Que te cunda, Alba. Te traeré turrón de regalo. Mateo metió la marcha rápidamente. El coche tembló y arrancó. Ni siquiera se atrevió a bajar la ventanilla para despedirse. El vehículo salió por la cancela, dejándome sola en el frío con 2 pesadas maletas. Nubes de gases de escape me golpearon en la cara. El olor acre de la gasolina me penetró en las fosas nasales, pero no era tan desagradable como la amargura que me subía por la garganta. Durante 5 años como nuera, lo había aguantado todo. Mi sueldo lo dividía en 3 partes. Pagaba las deudas de mi marido, le daba dinero a mi suegra, mantenía a mi cuñada. Este chalé lo compré con el dinero de la venta del piso que me dejaron mis padres antes de la boda, añadiendo los ahorros de 10 años de trabajo. Pero, creyendo las dulces palabras de Mateo al principio del matrimonio sobre que marido y mujer deben tenerlo todo en común, tontamente lo puse como propiedad conjunta. Pensé que mi sacrificio me ganaría su respeto, pero no. A sus ojos, yo era solo un cajero automático andante, y mi lugar en la familia estaba incluso por debajo del de la perra Perla. La humillación acumulada explotó, pero extrañamente no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado después de innumerables noches esperando a mi marido de sus borracheras y soportando los reproches de mi suegra por no haberle dado aún un heredero. Miré el coche que se alejaba. Un escalofrío me recorrió la espalda y llegó hasta el cerebro, disipando el resentimiento. Solté una risa amarga y torcida. Cuidar la casa. De acuerdo. La cuidaré, murmuré, dándome la vuelta y arrastrando las maletas de regreso. Las ruedecillas chirriaban sobre las baldosas con la misma determinación que mi corazón. Empujé la pesada cancela de forja, la cerré y la aseguré con cuidado. El espacioso chalet de 300 cuadradómetros estaba inquietantemente silencioso. Observé el caro sofá italiano, la vinoteca con licores de importación con la que a Mateo le encantaba presumir ante sus amigos, los cuadros de estilo Feng Shui que Begoña había colgado por las paredes. Todo había sido comprado con mi dinero. Tomé una respiración profunda. Saqué el teléfono del bolso. La pantalla se iluminó, mostrando la fecha y la hora. 30 de la mañana, 2 de enero. Marqué el número de Iker, un viejo amigo que era el principal agente inmobiliario de chalés en La Moraleja. Hola Iker, soy Alba. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Recuerdo que tenías un cliente que buscaba un chalé por aquí. Quiero vender el mío. Sí, ahora mismo. Urgente. Al otro lado de la línea, Iker soltó una exclamación de asombro. Lo interrumpí con un tono glacial. El precio es un 20% por debajo del mercado. Solo tengo una condición.
Pago completo en efectivo o por transferencia en los próximos 3 días. ¿Puedes? Colgué el teléfono, arrojándolo al sofá. Mi mirada se detuvo en la foto de boda en la pared. En la foto, yo brillaba de felicidad, y Mateo me miraba con adoración. Me acerqué, descolgué la foto de la pared, y sin dudarlo, la tiré a la papelera. El sonido del cristal al romperse fue ensordecedor, pero para mí fue el sonido que abría una nueva vida. Querían que cuidara la casa, y la cuidaré de una manera que nunca en su vida olvidarán. El reloj de pared dio las 10. El sol helado de fuera ya brillaba con fuerza, filtrándose a través de las cortinas de tul blanco y proyectando largos reflejos en el parqué pulido. El chalet estaba en silencio, como una tumba de lujo. Después de la breve llamada a Iker, me dejé caer en el sofá de cuero italiano, un mueble que había encargado 3 meses antes de Año Nuevo para que llegara a tiempo para las fiestas. El frío del cuero tocó mi piel, despejándome y devolviéndome a la cruda realidad. Me quedé sentada, mirando al vacío, rebobinando en mi mente los últimos 5 años como si fuera una vieja película. Me casé con Mateo por su dulzura, que rozaba la falta de carácter. Yo, una mujer curtida en batallas corporativas, acostumbrada a las cifras y a la presión de los objetivos de ventas, solo soñaba con un puerto tranquilo. Me equivoqué, confundiendo su debilidad con bondad, y el cálculo de su madre con el cuidado de una generación mayor. Este chalet, según los papeles, era propiedad conjunta. Pero en realidad, el 90% del dinero provenía de mis ahorros de 10 años y de la herencia de mis padres. ¿Qué aportó Mateo? Unos míseros 5,000 euros que pidió prestados a sus amigos y que luego yo misma le devolví discretamente. Me levanté y fui al despacho. Necesitaba revisar las finanzas antes del siguiente paso. A pesar de la rabia, mi instinto de directora comercial no me permitía actuar sin preparación. Abrí el portátil y entré en la cuenta bancaria conjunta. La había abierto para los gastos familiares, y principalmente recibía mi sueldo, con el que se pagaban los servicios, la ayuda a los padres y los intereses del préstamo. Mateo también tenía una tarjeta adicional, pero rara vez la usaba porque siempre le dejaba efectivo en la cartera. La pantalla mostró el saldo. Repasé el historial de transacciones y el corazón me dio un vuelco. 31 de diciembre. Transferencia de 20,000 euros. Concepto. Feliz Año Nuevo, cariño. Destinatario. Noa García S. Me froté los ojos, mirando fijamente la pantalla. No cabía error. 000 euros. Esa cantidad la acababa de transferir a la cuenta antes de las fiestas, como reserva para amortizar el principal del préstamo. Me temblaban las manos, no por pena por el dinero, sino por el asco que me subía por la garganta. Cariño, Mateo, el marido que esta mañana no se había atrevido a mirarme a los ojos, el hombre que se quejaba eternamente de su bajo sueldo, había transferido alegremente 20,000 euros a otra mujer. El primer día del Año Nuevo, y esta mañana había dejado a su mujer en la calle porque no había sitio en el coche, un sitio que le habían dado a un perro. La ironía era tan amarga que me dieron náuseas. Hice una captura de pantalla de la transacción, guardando la prueba. Los acontecimientos empezaron a encajar en mi cabeza. Las llegadas tardías de Mateo del trabajo con la excusa de mucho lío, los chats ocultos en Telegram que borraba apresuradamente cuando me acercaba, los nuevos y caros vestidos de Laia, a pesar de que no tenía trabajo y vivía a mi costa. Podría ser. Cogí el teléfono y llamé a Aitor. Aitor era un compañero de clase, y ahora propietario de una conocida agencia de detectives privados en Madrid. Hola, Aitor. Feliz Año Nuevo. Mi voz era gélida, sin rastro de espíritu festivo. Alba. Feliz Año Nuevo. Mujer de negocios. ¿A qué se debe ese tono tan serio? Necesito tu ayuda urgente. Te enviaré un número de cuenta y un nombre. Averigua quién es, dónde vive y qué relación tiene con mi marido. Cuanto más detallado, mejor. ¿Asuntos familiares? ¿Sospechas de Mateo? Ya no sospecho. Necesito pruebas legales. Hazlo rápido. El dinero no es un problema. Necesito el resultado en 2 días. Aitor aceptó de inmediato. Le envié la captura de pantalla. Apenas colgué el teléfono, sonó el de Iker. El agente inmobiliario. Alba, he revisado la base de datos. Hay un importante empresario del norte que busca una casa para su hija que estudia en Madrid. Le gusta La Moraleja porque es tranquila. Pero, ¿y el precio? Dijiste por debajo del mercado. ¿Cuánto es eso? Respiré hondo, observando el despacho revestido de roble caro. El precio de mercado de esta casa es de 3 millones. La vendo por 2.
Todos los muebles empotrados y electrodomésticos se quedan. ¿Estás loca?, exclamó Iker. 5 millones es casi un regalo. Estás perdiendo medio millón. ¿Y los papeles? ¿Tu marido aceptará firmar? Sonreí amargamente. Mi mirada se posó en el cajón de la caja fuerte en la esquina. ¿Recuerdas que el año pasado la empresa de Mateo necesitaba dinero urgentemente? Tuve que hipotecar la casa para conseguirle un crédito. Y como era demasiado vago para ocuparse del papeleo, firmó ante notario un poder general a mi nombre para administrar la propiedad, válido por 5 años. Tengo derecho a vender, donar y cambiar la titularidad de la casa sin su firma. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos, y luego se escuchó la voz emocionada de Iker. Vaya, qué jugada. Si tienes el poder y el precio es de 5 millones. Cierro el trato esta misma tarde. Este cliente tiene el dinero contante y sonante. Está dispuesto a dar una gran señal de inmediato. Perfecto. Tráelo a las 2 de la tarde para que vea la casa. Quiero que todo esté terminado antes de que mi familia vuelva de Tenerife. Se han ido por 4 días. Tienes 3 días para formalizar todo ante notario y realizar el pago. De acuerdo, ya estoy en camino. Tras colgar, me quedé sentada inmóvil unos minutos más. 000 euros para una amante. El desprecio de la familia de mi marido y ese fatídico poder notarial, todas las piezas del rompecabezas encajaron de repente en una imagen perfecta y cruel de mi matrimonio. Mateo llevaba mucho tiempo preparando el terreno para su traición, y yo, sin saberlo, para mi liberación, gracias a un papel cuyo valor él ni siquiera comprendía. Me levanté y empecé a recoger mis cosas personales, no para unas vacaciones, sino para irme para siempre. Abrí el armario, cogiendo solo lo que había comprado yo. Los bolsos con los que me recompensaba después de cada proyecto exitoso. Los trajes de chaqueta. Dejé los camisones que Mateo me había regalado por mi cumpleaños. Al pasar por el dormitorio de mi suegra, me detuve. La puerta de la habitación de Begoña estaba entreabierta. Una idea cruzó mi mente. Tenía la costumbre de esconder la llave de su caja fuerte debajo de la maceta del árbol del dinero en el balcón. Empujé la puerta. Un olor a valeriana y a cerrado me golpeó. La habitación estaba desordenada. Salí al balcón. Levanté la maceta. La llave de bronce de la caja fuerte estaba debajo del plato. La cogí. El frío del metal se transmitió a mi palma. No iba a robar su dinero. Solo quería saber qué había en esa caja fuerte de la que siempre decía que no tenía ni un céntimo, que vivía de lo que le daban sus hijos. Y si había secretos relacionados con el dinero que yo había estado inyectando en esta familia durante los últimos 5 años. Volví a la caja fuerte. Introduje la llave en la cerradura. Un clic seco. La pesada puerta se abrió. Y lo que vi dentro me hizo comprender que la transferencia de 20.000 euros era solo la punta del iceberg. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió de par en par, liberando un olor a humedad y papel viejo. A la tenue luz que entraba por la ventana, vi fajos de documentos. Conteniendo la respiración, cogí el primer paquete. Esperaba ver los papeles de alguna casa en el pueblo, o algún recuerdo del difunto suegro. Pero no. Era un fajo de cartillas de ahorro. La primera, 000 euros. Fecha del depósito. 15 de enero del año pasado. Me quedé helada. Ese fue el día en que le di a Begoña 20.000 euros, porque me pidió dinero para arreglar el tejado de su casa familiar en el pueblo, para que los antepasados no se avergonzaran. Lloró mientras me contaba cómo el tejado tenía goteras, y el agua caía sobre los santos. Me compadecí y le di mi prima anual. Resultó que el tejado seguía con goteras, y mi dinero descansaba cómodamente en el banco a su nombre. Segunda cartilla. 000 euros. Fecha. Hace 2 meses. Este era el dinero que le di a Mateo para un negocio conjunto con un amigo. Dijo que el proyecto de importación de componentes electrónicos prometía el doble de beneficios. Vendí el oro que mi madre me regaló en la boda para dárselo. Resultó que su socio de negocios era su propia madre. Revisé el gesto. Un total de 5 cartillas, todas a nombre de Begoña, por un importe total de más de 120.000 euros. Todo era mi dinero. Dinero ganado con mi sudor y esfuerzo, en el que yo había ahorrado, sin permitirme comprar ni un pintalabios caro. Dinero que había ido guardando céntimo a céntimo para mantener a esta familia. Me habían estado robando sistemática, planificada y despiadadamente. Begoña no gastaba un euro en la familia. Lo acumulaba todo en su hucha, mientras se quejaba cada día de su pobreza para que yo pagara la compra y las facturas. Me temblaban las manos. Se me cayó una cartilla al suelo de baldosas frías. La sensación de traición y de haber sido utilizada me subió por la garganta. No era una nuera. Era una vaca lechera a la que ordeñaban hasta la última gota. Pero eso no era todo.
En el fondo de la caja fuerte, bajo un forro de terciopelo, había una carpeta negra con pagarés. La abrí con curiosidad. Prestataria. Laia M. Import. 000 euros. Tipo de interés. 1% diario. Abajo. La firma de Laia y una huella dactilar grasienta. Al lado, cartas de cobradores de deudas con amenazas al estilo de los años 90. Estaba en shock. Laia, la cuñada que siempre se presentaba como una diva glamurosa, etiquetándose en restaurantes caros, resultó ser una ludópata y una amorosa. Y lo que es peor, encontré una pequeña libreta de Begoña con anotaciones de gastos. Octubre. Alba dio 1. 000. Dar 800 para los intereses de Laia. 200 a la hucha. Noviembre. Decir a Alba que me duelen las articulaciones, pedir 2. 000 para tratamiento. Pagar la deuda principal al cobrador. Diciembre. Mateo pidió a su mujer dinero para un máster. Se lo dio a mamá para la hucha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Toda esta familia era un esquema fraudulento cerrado. Y la única víctima era yo. Representaban tragedias. Una madre enferma. Una hermana necesitada. Un marido empresario. Todo para sacarme dinero, tapar el agujero negro de las deudas de Laia y amasar una fortuna para Begoña. Gin. Una llamada de Telegram rompió el espeluznante silencio. Un mensaje de Aitor, el detective. Había pasado poco más de una hora. Cogí el teléfono, y las fotos que aparecieron me revolvieron el estómago. Foto Eden. Mateo abrazando por la cintura a una chica joven con un vestido ajustado frente al escaparate de una boutique de Chanel. Sin duda era Noa. Foto 2. Una ecografía. Nombre de la madre. Noa García S. Tiempo de gestación. 16 semanas. Foto 3. Captura de pantalla de la correspondencia de Mateo con su amante. Cariño, ¿cuándo vas a dejar a esa vieja? Nuestro bebé ya da pataditas. Mateo, ten paciencia, cariño. Después de las fiestas le saco la venta de la vieja casa del pueblo. En cuanto tengamos el dinero, encontraré una excusa para el divorcio. Ahora es nuestra máquina de imprimir billetes. Es una pena dejarla antes de tiempo. Mamá también dice que hay que exprimirla al máximo. Os quiero a los dos. El teléfono se me resbaló de las manos. Vieja. Máquina. De imprimir billetes. Exprimirla al máximo. Estas palabras danzaban ante mis ojos, burlándose de los 5 años de mi vida. Resultó que su plan no era solo usarme, sino exprimir como un limón y tirar. El animal doméstico en el asiento delantero esta mañana no fue una casualidad. Fue una señal de que mi valor a sus ojos había caído a cero. Me habían encontrado un reemplazo, una amante joven y guapa, y un futuro heredero. Me dejé caer al suelo, apoyándome en la cama. Ya no había lágrimas, ni resentimiento, solo una calma fría y aterradora. Recogí todas las cartillas de ahorro, los pagarés, la libreta de Begoña, fotografié meticulosamente cada página, grabé un vídeo del contenido de la caja fuerte para futuros procedimientos judiciales. Luego, lo coloqué todo cuidadosamente como estaba. Cerré la caja fuerte. El clic de la cerradura sonó como la tapa del ataúd de mi matrimonio. Limpié mis huellas dactilares. Devolví la llave debajo de la maceta. Salí de la habitación de mi suegra. El reloj marcaba las 12. Bajé a la cocina. Me bebí una botella de agua de un trago. El agua fría limpió el asco atascado en mi garganta. Necesitaba energía. Necesitaba una claridad mental absoluta. Porque a las 2 vendría el comprador. Eché un último vistazo al chalet con la mirada de una extraña. Sin nostalgia. Todos los objetos de esta casa ahora eran solo cifras, sujetas a liquidación. Le escribí un breve mensaje a Iker. Trae el contrato de arras. Vendo seguro. Y recuerda, la operación debe ser absolutamente confidencial hasta el final. La limpieza había comenzado. Sin ruido, sin escándalos, sin gritos. Los iba a echar a la calle de la manera más silenciosa posible. Tan silenciosamente como ellos me habían estado chupando la sangre durante estos 5 años. Exactamente a las 2 de la tarde, un reluciente Mercedes negro clase S se detuvo ante la cancela del chalet. Del coche salieron Iker y un hombre de mediana edad, de aspecto imponente, que irradiaba dinero y la experiencia de un viejo negociante. Era Germán, el empresario del norte. Entró en la casa, recorriéndola con una mirada de propietario. Su ojo agudo se deslizó por el sofá, las lámparas y se detuvo en la orientación de las ventanas. Sureste carraspeó con aprobación. Soleado. La casa es sólida. El interior tiene gusto. Precio final 2. 5 millones. Y me llevo exactamente lo que hay. Sin regateos. Pero dejo todos los muebles empotrados y este sofá.
La única condición es que el dinero esté en mi cuenta antes del mediodía de mañana, respondí con firmeza. Mi tono de directora comercial no admitía vacilaciones. Germán intercambió una mirada con Iker. Luego se volvió hacia mí. Trato hecho. Pero, ¿qué hay de los papeles? La casa está en régimen de gananciales. Su marido no está. ¿Cómo firmamos? Sonreí y saqué de mi bolso una carpeta preparada de antemano. Este es un poder notarial general para la disposición de bienes, firmado por mi marido el año pasado en una notaría. Válido por 5 años. Tengo pleno derecho a vender sin su presencia. Aquí está la escritura de propiedad original. Podemos ir a un notario privado ahora mismo. Ya he concertado una cita. Germán tomó el poder, examinando cuidadosamente cada sello y firma. Todo era 100% legal. Soltó una carcajada. Señorita, usted trabaja rápido. Eso me gusta. Vamos al notario. A última hora de la tarde del 3 de enero, el sonido de una notificación de la aplicación del banco fue para mí la más dulce de las sinfonías. Ha recibido un ingreso de 2,0 euros en su cuenta. La casa había dejado oficialmente de ser mía. Tan pronto como llegó el dinero, un gran furgón de una empresa de mudanzas entró en el patio. Había contratado el paquete de servicios más caro. Mudanza llave en mano. 4 corpulentos mozos y 2 ágiles chicas se pusieron a trabajar. Yo estaba de pie en medio del salón con una copa de café helado, dirigiendo esta sinfonía de destrucción. Toda la ropa, bolsos, zapatos del dormitorio principal y del despacho. Empaquételo todo con cuidado en plástico de burbujas y llévelo a mi nuevo ático en el barrio de Salamanca. Eran mis cosas, valiosas y de marca. Luego señalé las habitaciones de Begoña y Laia. Todas las cosas de estas 2 habitaciones, más esos cuadros de mal gusto de las paredes, esa vajilla pseudo-talavera y esa apestosa cama de perro del patio, todo en cajas de cartón normales. ¿A dónde lo llevamos, señora?, preguntó el capataz. Sonreí y le entregué una hoja con una dirección. Un trastero en el polígono industrial de Villaverde. He alquilado un viejo contenedor allí. Métanlo todo, ciérrenlo con candado y denme la llave. La limpieza se llevó a cabo en silencio, pero sin piedad. Observé cómo los mozos sacaban de la habitación de Begoña sus tesoros, botes de licores con unas raíces negras, una colección de mantones de Manila horteras, pilas de cartón que acumulaba para vender. Todo se metía sin contemplaciones en cajas grises. Cuando llegaron a la habitación de Laia, mi regocijo no hizo más que aumentar. Los bolsos de Dior y Chanel de los que presumía en las redes sociales resultaron ser imitaciones baratas. Los mozos los arrojaban a las cajas. El tocador, abarrotado de cosméticos baratos, el cojín, lleno de pelos de perla, todo fue barrido. La habitación de la princesa glamurosa quedó vacía, revelando manchas amarillas de moho en las paredes. De la habitación de Mateo solo conservé una cosa: la foto de boda rota de la papelera. La puse encima de sus cosas. Una despedida simbólica. A las 6 de la tarde, el chalet estaba absolutamente vacío. Ni rastro de la familia de mi marido, ni olor a valeriana, ni perfumes empalagosos, ni, gracias a Dios, pestilencia a perro. La casa había vuelto a su estado original. Fría, enorme y ajena. El nuevo propietario, Germán, enviaría mañana un equipo para la reforma. Tenía en mis manos la llave de un contenedor oxidado en las afueras de la ciudad. Su nuevo hogar. Pagué el alquiler por un mes. Si en un mes no recogían sus cosas, la administración del almacén las tiraría. Fui demasiado buena. La mañana del 6 de enero, el día de su regreso, me acerqué al chalet por última vez en una vieja scooter. No quería lucir mi coche nuevo. Me detuve junto a la cancela. La cerradura ya era nueva, instalada por el nuevo dueño. Saqué del bolsillo el viejo juego de llaves, ahora inútil. Me acerqué al contenedor de basura comunitario al otro lado de la calle. Abrí la tapa. Un olor desagradable a basura acumulada durante las fiestas me golpeó. Tiré las llaves dentro. ¡Clang! El sonido del metal contra el contenedor sonó alegre. Junto con las llaves, arrugué y tiré también el recibo del alquiler del trastero. Tendrían que rebuscar en la basura si querían recuperar sus trastos. Esa es la primera lección de respeto. Cuando me tratas como basura, te devuelvo al lugar al que perteneces. Saqué el teléfono y le escribí un mensaje a Mateo. Eran las 10 de la mañana. Ya debían estar llegando a Madrid, cansados pero todavía parloteando sobre sus lujosas vacaciones. Hola, cariño. ¿Qué tal las vacaciones? He limpiado la casa, como pidió mamá, tan limpia que no ha quedado ni una mota de polvo. Os espera una sorpresa en la cancela. Buscad con atención en el contenedor de basura. Adiós. Pulsé enviar. Luego entré en su contacto y pulsé bloquear. Contacto de la suegra. Bloquear.
Contacto de Laia. Bloquear. Arranqué la scooter y me alejé a toda velocidad, fundiéndome con el animado tráfico de Madrid. El viento me daba en la cara, pero esta vez no eran gases de escape. Era el sabor de la libertad. A mis espaldas, junto a la cancela del chalet número 12, se estaba gestando una tormenta, pero esa tormenta ya no me concernía. 3 de la tarde, 6 de enero. El sol de invierno en Madrid después de las fiestas parecía especialmente crudo. El SUV blanco, el orgullo de la familia de mi marido, giró lentamente hacia la calle que llevaba a su urbanización. El coche tenía un aspecto lamentable. La carrocería blanca estaba cubierta por una gruesa capa de barro de la carretera. Dentro, el aire estaba viciado por el olor a sudor, al turrón comprado por el camino y, lo más importante, al vómito de la perra Perla. Como había predicho, el tesoro de Laia se había mareado y había vomitado sobre los asientos de cuero durante todo el trayecto. Uf, por fin hemos llegado. ¿Y qué frío hace aquí? Deberíamos habernos quedado un día más, se quejó Begoña, secándose el sudor. Dile a Alba que prepare zumo de naranja y ponga la calefacción. Ha estado aquí varios días de relax, sin hacer nada. Seguro que ya lo ha limpiado todo. Perlita, ya casi estamos en casa. Ahora la tita Alba te bañará, arrullaba Laia, limpiando el hocico de la perra. Mateo guardaba silencio, conduciendo concentrado. Pensaba en mi extraño mensaje de la mañana, una sorpresa en el contenedor de basura. Resopló. Seguro que su mujer se había ofendido de nuevo. Había decidido montar algún melodrama para que le pidiera perdón. Sonrió para sus adentros. Alba nunca se atrevía a cruzar la línea. El coche se detuvo ante la cancela del chalet. «Qué raro», murmuró Mateo. Pulsó el botón del mando. Silencio. La pesada cancela permaneció cerrada. Volvió a pulsar. Más fuerte. El indicador del mando se encendía, pero la cancela no se movía. ¿Se habrá gastado la pila o habrán cortado la luz? Mateo salió del coche, irritado. Encontró la llave manual. La introdujo en la cerradura. No enchayaba. La giró de un lado a otro, mientras el sudor le corría por la cara. Se agachó para examinar la cerradura. ¿Pero qué demonios? Han cambiado la cerradura. Para entonces, Begoña y Laia también habían salido del coche. ¿Qué haces ahí enredando? Llama a Alba, que abra. Ladró Begoña. Mateo golpeó la cancela con todas sus fuerzas. Alba, Alba, abre. ¿Qué broma es esta? ¿Por qué has cambiado la cerradura? Como respuesta, el silencio. La casa permanecía con las persianas bajadas, fría y ajena. De repente la puerta lateral se abrió. Pero no salí yo, sino 2 hombres con uniforme de vigilantes de seguridad y porras, de aspecto amenazador. ¿Qué hacen gritando bajo las ventanas ajenas? Espetó uno de ellos. Mateo se quedó de una pieza. ¿Ajenas? Esta es mi casa. Mi mujer está dentro. ¿Quiénes son ustedes? El vigilante sonrió con desdén, observando su aspecto desaliñado. ¿Tu casa? Chaval, todavía no te has despertado. Este chalet lo compró un nuevo propietario hace 3 días, el señor Germán. Todos los papeles están en regla, y ahora mismo están de obras. Así que largo de aquí. ¿Qué? ¿Vendido la casa? Chilló Begoña. Su voz rasgó el silencio de la calle. ¿Te has vuelto loco? Esta es nuestra casa. ¿Dónde está mi nuera? ¿Dónde está Alba? Aquí no hay ninguna Alba. La antigua propietaria se mudó el día 3. Estas palabras sonaron como un trueno. Mateo se tambaleó. Sacó el teléfono frenéticamente para llamarme. El número marcado no está disponible. Intentó escribirme por Telegram. No puedes enviar mensajes a este usuario. Laia también, presa del pánico. Intentó llamar. Bloqueada. Begoña. Bloqueada. Mi mundo se había cerrado para ellos. Entonces Mateo recordó el mensaje de la mañana. Una sorpresa en el contenedor de basura. Se giró bruscamente y miró el contenedor verde al otro lado de la calle. Corrió hacia él como un loco. Abrió la tapa y metió las manos en el pestilente montón de basura. «Mateo, ¿qué haces?» «Está sucio», gritó Laia, abrazando a la ladradora Perla. Mateo sacó un conocido juego de llaves y un papel arrugado. Lo desdobló. Con manos temblorosas, leyó en voz alta. Recibo de alquiler de trastero a 4. Polígono Industrial de Villaverde. Duración. Amé. Contenido. Enseres personales. Y basura doméstica. Basura doméstica. Susurró Mateo, y miró a su madre y a su hermana con ojos desorbitados. Ha vendido la casa. Ha llevado todas nuestras cosas a un trastero. Ha llamado a nuestras cosas basura. Oh, Dios mío. Begoña lo entendió todo. Dejó caer el bolso y se desplomó en la acera, comenzando su número estelar. Se golpeaba las rodillas y sollozaba. La nuera es una víbora. Me ha engañado.
Ha vendido la casa. Ha echado a su suegra a la calle. Buena gente, miren. Mi casa, mi nido. La ha vendido y se ha fugado con un amante. Sus lamentos atrajeron la atención de los vecinos. Pero nadie se apresuró a ayudar. Conocían demasiado bien el carácter autoritario de Begoña. En ese momento, un taxi se detuvo a su lado. La puerta trasera se abrió y salí yo. No con ropa de casa, sino con un elegante vestido negro y una chaqueta blanca, con grandes gafas de sol. Bajé de mis tacones altos y caminé hacia ellos con confianza. Alba, tú. Has vuelto. Begoña se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo. Has vendido mi casa. Devuelve el dinero. Pero el vigilante se interpuso entre nosotras. Me quité las gafas con calma. La miré a los ojos. Y luego a Mateo, que estaba de pie con las manos en la basura. Hola, familia. ¿Os ha gustado el descanso? ¿Por qué no entráis en casa? ¿Por qué gritáis a toda la calle? ¿Aún te atreves a preguntar? Siseó Mateo. ¿Dónde está la casa? ¿Cómo te has atrevido a venderla? ¿Dónde está el dinero? Sonreí amargamente y saqué un sobre grueso de mi bolso. No se lo di en la mano, sino que lo arrojé sobre el capó de su coche sucio. En primer lugar, la casa la compré con mi dinero. Y se te olvidó que el año pasado me firmaste un poder notarial general. Todo es legal. Me acerqué y bajé la voz. En segundo lugar, en este sobre está la demanda de divorcio, que ya he firmado, así como las pruebas de tu infidelidad con Noah, los pagarés de Laia y los extractos bancarios que demuestran cómo Begoña se apropiaba de mi dinero. Si no firmas, enviaré todo esto a tu trabajo, a la mujer de tu jefe, y lo pegaré en cada farola de este barrio. El rostro de Mateo se puso morado. El nombre de Noah le hizo callar. Laia. Al oír lo de las deudas, se encogió. Begoña se quedó con la boca abierta. Y ahora, miré el reloj. Os invito a vuestro trastero. Daos prisa. El almacén cierra a las 5. Ah. Y le deseo a Perla una buena noche en una caja de hierro. Dicho esto, me di la vuelta y me subí al taxi que me esperaba. Sin mirar atrás, a mis espaldas volvieron a oírse los lamentos de Begoña, pero esta vez sonaban patéticos y desesperados. 8 de la tarde, 6 de enero. Estaba sentada en un tranquilo bar en una azotea del centro de Madrid, saboreando un cóctel y admirando las luces de la ciudad nocturna. El teléfono sobre la mesa vibró. Mateo. Era la 20ª llamada en una hora. Antes de eso, una avalancha de mensajes de parientes del pueblo. Desvergonzada, vas a matar a tu suegra de un disgusto. Está en el hospital. Sonreí. El espectáculo había comenzado. Como esperaba, Begoña no se rendiría tan fácilmente. Usaría su última arma, la salud y la moral. Respondí. Mi voz era gélida. Dígame. Al otro lado, el grito de Mateo con el fondo del pitido de un equipo médico. ¿Estás contenta, Alba? Mamá se desmayó en cuanto te fuiste. Ahora está en la UCI. El médico ha dicho que ha tenido una crisis hipertensiva. Riesgo de ictus. ¿Acaso eres humana? Ven aquí inmediatamente. Firma los papeles. Y paga el tratamiento. Si le pasa algo, te demandaré. De acuerdo, respondí brevemente. Ahora voy. No toquéis nada. 30 minutos después estaba en el hospital. No en la UCI, sino en una espaciosa habitación VIP. Desde la puerta ya oía los lamentos. Entré. Ante mí se desarrollaba una tragicomedia. Begoña yacía en una cama inmaculada con los ojos cerrados, conectada a un gotero y gimiendo de forma teatral. A su alrededor estaban sentados Mateo, Laia y 2 pesos pesados de su parentela, tía Valvanera y tío Cosme, a quienes habían llamado urgentemente del pueblo. Al verme, elegante y arreglada, tía Valvanera se levantó de un salto. Ahí está ella, la señoritinga, la suegra moribunda y tú toda pintada. Mira lo que has llevado a la familia. Alba. Comenzó tío Cosme con solemnidad. No esperaba de ti semejante bajeza. Por muy suegra que fuera, es una madre. ¿Quién hace eso? Vender la casa en secreto y echar a la familia a la calle en plenas fiestas. Es inhumano. Mateo estaba sentado junto a la cama, sujetando la mano de su madre, y me miraba con odio y triunfo. Creía que bajo la presión de los parientes me derrumbaría y les daría el dinero. ¿Ves? Mamá se ha deslomado por nosotros toda la vida. Y ahora, por tu culpa, está así. Paga las facturas y alquílale un piso decente. Tienes el dinero de la venta de la casa, ¿no? No creas que te lo vas a quedar todo. Escuché sus acusaciones en silencio. Miré a Begoña, que fingía estar moribunda pero respiraba con regularidad. Y juraría que vi cómo se le movía un párpado cuando oyó hablar de los 2. 5 millones. Me senté en una silla frente a ellos. ¿Habéis terminado? Ahora es mi turno.
Saqué un iPad del bolso y lo conecté a la televisión de la pared. Decís que he actuado de forma inhumana. Pues mirad esto. En la pantalla aparecieron las fotos de las 5 cartillas de ahorro a nombre de Begoña, por un total de 120,000 euros. Al lado, los extractos que mostraban mis transferencias los días que se abrieron esas cuentas. En la habitación se hizo el silencio. Tía Valvanera y tío Cosme miraban con la boca abierta. Tía Valvanera, tío Cosme. Mirad atentamente. Este es el dinero que yo ganaba, que le daba a mamá para su vejez, para arreglar la casa del pueblo, a mi marido para un negocio, y mamá lo metía todo en su cuenta personal. Tiene 120,000 euros en el banco, y a mí me hacía comprar hasta las zanahorias. ¿Es pobre? ¿Necesita mi ayuda para un tratamiento? Pasé a la siguiente diapositiva. Los pagarés de Laia. Y esta es vuestra dulce Laia. Pidió 30,000 euros. A unos matones para el juego. Y mamá pagaba los intereses con mi dinero. Y finalmente, el broche de oro. La foto de Mateo con Noa. La ecografía y la famosa conversación. La desplumo con la venta de la casa y luego la dejo. Y mi marido Mateo se buscó una amante que supuestamente está embarazada y planeaba divorciarse de mí en cuanto me sacara el último céntimo. Le dio 20,000 euros a su amante por las fiestas. Y a su mujer la echó del coche por un perro. Apagué la pantalla y miré al tembloroso Mateo. ¿Y a esto lo llamáis familia? Yo lo llamo una banda de estafadores. Begoña, en la cama, de repente tosió. Comprendió que ya no tenía sentido fingir. Se incorporó bruscamente, tanto que tía Valvanera se apartó de un salto. Has hurgado en mi caja fuerte. Eres una ladrona. Sonreí. La caja fuerte estaba en mi casa. La llave, debajo de la maceta. Solo estaba limpiando y la encontré. ¿Y de dónde es ese dinero? Los extractos bancarios lo demuestran todo. ¿Queréis ir a juicio? Estoy dispuesta a presentar una contrademanda para recuperar mi dinero. Es un bien ganancial que os habéis apropiado ilegalmente. Al oír la palabra juicio, Begoña palideció. Perder el dinero era para ella peor que la muerte. Me levanté. Tía Valvanera, tío Cosme, os respeto como mayores. Por eso he venido a explicarlo todo. Ahora sabéis la verdad. Y en cuanto a las facturas del hospital, miré la habitación VIP. El médico dijo que mamá solo tiene un ligero estrés, pero ya que habéis elegido una habitación tan cara, pagadla vosotros. Con 120,000 euros en la cuenta. Son migajas, ¿verdad? Me dirigí a la salida. Alba, no te atrevas a irte. Mi dinero, gritó Begoña, intentando levantarse, pero se enredó con el gotero y se cayó. Laia y Mateo corrieron a levantarla. Tía Valvanera y tío Cosme se quedaron como estatuas, sin atreverse a decir nada más. Cerré la puerta tras de mí. Los gritos quedaron tras la gruesa pared insonorizada. Caminaba por el pasillo vacío del hospital. El eco de mis tacones sonaba decidido y libre. El espectáculo había terminado. Un mes después, Madrid se había sumido en el lodo gris de febrero. En una miserable habitación de alquiler en un minúsculo piso de un bloque de los años 60 en Carabanchel, un lugar al que la familia de Mateo antes no se habría acercado ni en sueños, reinaba una atmósfera asfixiante. La habitación de 15 cuadrados metros estaba abarrotada con las cosas del trastero y olía a humedad. Begoña yacía en un colchón en el suelo. La enfermedad fingida se había vuelto real. El shock de perder la casa y mi demanda de reparto de bienes le provocaron un microictus. Pero la verdadera tragedia residía en una fría carta del banco. La cuenta a nombre de Begoña estaba embargada por orden judicial como medida cautelar en el proceso de divorcio y liquidación de gananciales. Los 120,000 euros que consideraba su vida ahora estaban congelados. Mateo estaba sentado en un rincón, sosteniendo una carta de despido. Lo habían despedido esa mañana. El motivo oficial era reestructuración, pero él sabía perfectamente que su empresa vivía de los suministros del grupo de alimentación donde yo era directora comercial. Cuando rompí oficialmente el contrato con ellos, su compañía se fue a pique, y él fue la primera víctima. Sonó su teléfono. Lo cogió con la esperanza de que fuera Noa. Llevaba toda la semana intentando contactar con ella para exigirle la devolución de los 20,000 euros. Pero nada. El número no estaba disponible. La cuenta de Telegram, eliminada. Facebook, bloqueado. Desesperado, Mateo fue a la casa donde ella alquilaba un apartamento. Le abrió la puerta un hombre desconocido. ¿Noa? Ah, se mudó la semana pasada, creo que con un extranjero. ¿Estaba embarazada? Balbuceó Mateo. El tipo se echó a reír. ¿Embarazada?
Pero si salía con 3 tíos a la vez y tenía la tripa plana, estaba de fiesta en las discotecas cada semana. Chaval, te han timado. Mateo se derrumbó en el suelo del portal. 000 euros. Un hijo, un heredero, un amor verdadero. Todo resultó ser un engaño monumental. Mientras tanto, en su habitación, se desató otra tormenta. Alguien aporreó la puerta con fuerza. Antes de que Laia pudiera abrir, la endeble puerta fue derribada de una patada. En la habitación irrumpieron 3 tipos de cabeza rapada. Bueno, Laia, se acabó el plazo. ¿Creías que no te íbamos a encontrar en este agujero? Laia se encogió en un rincón. Chicos, esperad un par de días, tenemos problemas. No hay dinero, paga en especie, dijo el jefe, y asintió a sus secuaces. Empezaron a rebuscar entre las cosas, sacando sus bolsos de marca. El jefe arrojó uno de ellos al suelo con desprecio. Mierda. Todo imitaciones. Esta basura no vale un céntimo. Su mirada se posó en la ladradora Perla. Agarró a la perra por el pescuezo. Pero esta chucha parece más cara. Nos la llevamos. La vendemos para kebabs. Al menos nos dará para unas cervezas. No, no toquéis a Perla, gritó Laia arrojándose a los pies del matón. Pagaré. Finalmente Begoña, tumbada en el suelo, señaló su ropa con mano temblorosa. Laia entendió. Corrió hacia ella y sacó de un bolsillo secreto un anillo de oro. Lo último que la suegra había escondido. El matón cogió el anillo, lo mordió. Vale. Esto bastará para los intereses de este mes, pero en una semana volvemos. Si no hay dinero, os llevamos a ti y a la perra. Se fueron, dejando un rastro de destrucción. Laia abrazó a la temblorosa perra y rompió a llorar. A las 5 de la tarde, salía de mi oficina en el complejo de las 4 torres. Mi coche nuevo ya me esperaba abajo. De repente, una figura desaliñada se abalanzó sobre mí. El personal de seguridad quiso detenerlo, pero les indiqué con un gesto que todo estaba bien. Era Mateo. Parecía 10 años mayor. Alba. Grasno. Perdóname. Me equivoqué. No te equivocaste, Mateo. Simplemente eras un fracasado y pensabas que yo era tonta. Cayó de rodillas justo delante de la entrada del rascacielos. Me engañaron. Noah me engañó. Mamá está paralítica. A Laia la persiguen unos matones. Nuestra familia está destrozada. Te lo suplico, retira la demanda. Desbloquea la cuenta de mamá para su tratamiento. Seré tu esclavo. Te lo devolveré todo. Lo miré desde arriba. Antes habría sentido regocijo, pero ahora solo sentía lástima. Lástima por mí misma, que una vez amé y sacrifiqué todo por este miserable. 5 años de matrimonio. Ya los pagué con un chalet, un coche, mi juventud. ¿Y con qué pagaste tú? Con un sitio para un perro en un coche y una demanda de divorcio preparada. Me di la vuelta hacia el coche. Por cierto, de esos 120, 000 euros. Por ley. La mitad es mía. El juez así lo decidirá. Así que cura a tu madre con los 60. 000 gestantes. Aunque mi abogado dice que, después de pagar las deudas de Laia y las costas judiciales, dudo que quede algo. Buena suerte. Me subí al coche. Por el retrovisor vi cómo se quedaba de rodillas, sacudido por los sollozos, pero ya me daba igual. Agosto. Habían pasado 6 meses. Estaba sentada en mi ático del barrio de Salamanca, con una copa de vino, contemplando las luces nocturnas de Madrid. El divorcio estaba finalizado. El tribunal dividió el dinero de Begoña por la mitad. Yo recibí mis 60, 000 euros, y sus 60, 000. En cuanto se desbloqueó la cuenta, se evaporaron al instante para pagar las deudas de Laia y los tratamientos. Recibí un mensaje de Aitor en el teléfono. Hola, jefa. Mira esto para animarte. Lo acabo de grabar en el Paseo de la Castellana. En la foto, bajo una lluvia torrencial, un chico con un chubasquero roto y una mochila amarilla de globo estaba sentado en una vieja moto. Era Mateo. Aitor añadió. Dicen que trabaja día y noche para mantenerlos a todos. La madre está postrada en su cuchitril de Carabanchel. Y la hermanita intenta vender por internet unos cosméticos de dudosa procedencia. La perra. Creo que la vendieron. Miré la foto durante mucho tiempo. Esperaba sentir satisfacción, pero no la hubo. Solo indiferencia. Le escribí a Aitor. Gracias. No hace falta que me envíes más noticias sobre ellos. Para mí, están muertos. Borré el mensaje y la foto. Los borré porque ya no merecían ni un kilobyte de memoria en mi vida. Mañana me voy de viaje. Un tour de 15 días por Europa. Un sueño que había pospuesto por mi matrimonio. Metía en la maleta vestidos de seda, mis zapatos favoritos y un libro. Nada para un marido. Nada de medicinas para una suegra. Solo para mí. Cogí el billete de avión.
Clase Business, asiento 1A. Sonreí. Hace 6 meses me echaron de mi propio coche por un perro. Hoy me siento en el mejor asiento de un avión que me lleva hacia un nuevo horizonte. La vida es justa. Si otros no valoran tu sitio, debes buscarte uno nuevo, más alto y más digno. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, arrastraba mi maleta. Los rayos de sol inundaban la terminal. En algún lugar, en callejones sucios, alguien estaba pagando por su traición. Mientras yo caminaba hacia el sol, una voz agradable anunció: «Se invita a embarcar en el vuelo con destino a París a la pasajera Alba Sánchez». Respiré hondo, sonreí y avancé.